Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Promoviendo número 32. Como siempre, aquí en compañía de César Gutiérrez, que está en este momento vía Zoom y que la próxima reunión ya va a estar acá con nosotros en el set, con una invitada de las tantas candidatos y candidatas que van a ir presentándose a lo largo de aquí hasta que estemos en época electoral. César, ¿cómo estás? Bien, Guido, la candidata que dice Fiorella Molinelli, que ha prometido ir el próximo martes a las 5:30 de la tarde. Perfecto, aquí vamos a estar haciéndole las preguntas indiscretas que corresponden para entender mejor las intenciones, deseos y propuestas de los candidatos. Ahora, hoy día, no nos queda más que decir que habemos papa y para colmo de maravillas es un papa chiclayano, de esos que les gusta muchísimo, digamos, la comida chiclayana y tiene mil amistades y relaciones con nuestro querido Perú. Él ha estado primero en Chulucanas, después estuvo en Trujillo, después estuvo en Chiclayo ya como obispo y ha estado en el Perú, parece ser hasta el año 2023, en que marchó a otros territorios. Vamos a hablar un poquito de lo que sabemos de el Papa Robert Prevost Martínez. Su segundo apellido es de origen español, su primer apellido es de origen francés, pero él nace parece ser en Chicago y En que Chicago. tendría en este momento unos 69 años. ¿Tú qué sabes más, César? Cuéntanos. Sí, mira, ahora que dice que el Papa es chiclayano, en 1985 vino Juan Pablo II y dijo que el Papa era charapa. ¿Te O sea, acuerdas? sí, y Claro que ahora con sí. un Papa chiclayano de veras, ¿no? Pero este de Bueno, acá sí es de a de veras y entiendo que con DNI. Y con DNI, Para tener DNI, habiendo nacido en Estados Unidos, tiene que haber sido que ha tomado él la decisión, ¿de acuerdo? No es como esos y no solo países, DNI, Guido, tiene CIS. claro, tiene Está CIS. también está inscrito en el CIS. Imagínate qué maravilla. Bueno, no hay más Ahora, que decir, simplemente que es un papa agustino y es un papa, si muchos se preguntaban qué línea va a seguir el papa, entendemos que es una línea muy cercana a el Papa Francisco, por lo menos esa es la información que tenemos en este momento. sí, bueno, y el conservadurismo peruano está molesto, pues, ¿no? Ellos hubieran querido una línea más opus, no ha ocurrido, y han hecho recordar un par de hechos del Papa León XIV, ¿no? León XIV, León efectivamente. XIV. Y ese par de hechos son, primero, que exigió que Fujimori se arrepintiese y solicitara perdón, como estábamos hablando del indulto. Ajá. Y segundo, en el 2022 cuando Dina toma el poder y dan la marcha de protesta, pide tolerancia y no exceso de fuerza que no estaba practicando. O sea, es progre y más cerca de una línea, digamos, más social, completamente contraria a la gente que tiene línea dura tipo Opus. O sea, no Bueno, va a gustar a muchos y es continuismo de Francisco y probablemente mucho más acercado hacia la centro izquierda. bueno, yo también entiendo que su elección del nombre como Papa, León XIV, también hace referencia a León XIII. Y no nos olvidemos que el Papa León XIII fue uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica en su tiempo. Y este anuncio de optar por el nombre de León XIV podría perfectamente darnos una idea de continuidad en la línea de reformar y ayornar un poco más a la Iglesia Católica desde, por supuesto, su punto de vista. Y en segundo lugar, también importante, en su discurso ha hecho referencia dos o tres veces, no llevé la cuenta, pero por lo menos dos o tres veces a la memoria del Papa Francisco, que lo hizo cardenal recién hace 2 años, en el 2023. ¿Correcto? Y entonces es cardenal fresquito, llamémosle así, de aquellos que contaban con todas las simpatías del Papa Francisco.
entre ellos, por supuesto, hablaban castellano. Hemos escuchado al Papa León XIV hablar un muy buen castellano cuando se refirió a Chiclayo, a su diócesis querida, ¿no es cierto? Y se refirió a toda América Latina. Entonces, tenemos un Papa que, si bien ha nacido en Estados Unidos y que, por supuesto, que me imagino que en Estados Unidos están felices y contentos con esa pertenencia del Papa a Estados Unidos, también en América Latina hay una sensación de triunfo, más aún en el Perú y más aún en Chiclayo, ¿no es cierto? Guido, y tú has hecho alusión a León XIII, y León XIII hizo una encíclica con un acercamiento de la Iglesia a los grupos sindicales. Así Esa es. es una referencia muy importante de dar tomado el nombre de León XIV, como bien lo ha dicho. Pues una continuidad o una línea muy social de la Iglesia, y León XIII, como decía, un acercamiento a los sindicatos y el reconocimiento de ellos. Entonces, de hecho, la línea conservadora peruana no está contenta, ya está buscando qué sacarle, pero eso pasaría intrascendente. Tenemos una continuidad en la Iglesia en la línea del Papa Francisco y probablemente un poco con un sesgo más social incluido. Se dice, y no tengo capacidad para demostrarlo con pruebas ni nada por el estilo, o sea, esto corre a un nivel más bien de chisme, y con el riesgo de que me digan chismoso, quiero mencionar que había cierta distancia y hasta cierto punto incomodidad entre el obispo de Piura, que era de la línea de el Sodalite y ya expulsado o retirado, usemos esa palabra, retirado de la iglesia por justamente el Papa Francisco, y el obispo de Chiclayo. Eran dos obispos en el norte del Perú que no se llevaban bien, y uno era de la derecha más conservadora, que estamos hablando del que era obispo de Piura, y el Papa Prevost actual, ¿no es cierto?, don Robert Prevost, actual Papa León XIV, que en Chiclayo tenía una posición diversa, llamémosle así, hasta cierto punto contraria en cuanto a la línea. Ahora, todo parece indicar, además, que no va a ser un papado beligerante de izquierda, porque en todo momento ha tratado de convocar, ¿no?, en su discurso a temas no picantes y generalmente todos aceptados por todo el mundo. Nos estamos refiriendo al tema de la paz, ¿no? O sea, él quiere paz y creo que quiere paz en el mundo, y me atrevo a decir que también quiere paz dentro de la iglesia, ¿no? Eso va a ser la línea, y en buena hora yo creo que necesitamos eso, un Sin momento duda. muy convulso, tanto por Trump, Rusia, Ucrania, ahora India, Pakistán. Es un Exacto. momento muy convulso. Yo creo que necesitamos un llamado a la paz y alguien que convoque y pueda acercar posición. Bueno, Trump ahora se ha emocionado diciendo que lo invita. Él debería acercarse probablemente al Vaticano. Sí, claro. Ya creo que eso es parte del folclore a lo que nos está acostumbrando el señor Trump, ¿no? Y hablando de Estados Unidos y hablando de las influencias y no, bueno, tenemos al señor al señor secretario de Defensa, el señor Peter Hegseth, que se reunió con el ministro, perdón, con el ministro peruano de Defensa y con el embajador del Perú en Washington, el señor Ferrero, y nos hizo llegar, no voy a llamar un jalón de orejas, porque no tiene ningún derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí una llamadita de atención o de mostrarnos la incomodidad del gobierno de los Estados Unidos por la presencia de inversión china en el Perú. Y no escuché ninguna respuesta de parte ni del ministro de Defensa de nuestro país, ni del señor embajador, que fueron muy alegres a la reunión y creo que salieron un poco chamuscados cuando debieron haber salido con la frente alta y haberle dicho al secretario de Defensa que si a él le preocupaba la inversión china en el Perú, que por qué no le combinaba a los grandes capitales norteamericanos a también
venir a competir en el Perú contra los chinos, que no solamente tiene que competir en el campo de los aranceles y de picarse, porque China ha invertido $3.000 millones a lo mucho en el puerto de Chancay, cuando Estados Unidos podría invertir muchísimo más. Yo creo que por ahí estaba la respuesta, ¿no es cierto? Claro, ahora Ferrero, gran defensor del TLC con Estados Unidos, en la postrimería del gobierno de Toledo, el equilibrio estratégico, las economías complementarias, ¿no? El respeto a los acuerdos multinacionales. Ahora, ¿qué dice? Porque esto es una patada a todo lo que él ha predicado. Pero yo lo veo a él como sometido absolutamente a los intereses estadounidenses, no lo veo de otra manera, y bueno, terminará su mandato como embajador en esa posición. No lo veo como opinión propia, menos aún de tratar de ser una persona que va a respetar los derechos peruanos, ¿no? Tenemos un Bueno, TLC y deberíamos empezar por ahí, ¿no? vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el señor Hexet y darle a nuestros amigos un poquito más de información sobre quién es este personaje. Regresamos. Guido, hiciste mención en el bloque anterior al señor secretario de Defensa. Lleva bueno, puede explicarle al público quién es este señor, cuál es su posición actual en el gobierno americano y cuál es su verdadera ponderación. Porque me sorprende que un embajador de Perú en Estados Unidos agache la cabeza tan fácilmente con una persona que realmente va de capa caída. Qué bueno que explicar eso. Sí, está de capa caída porque el señor Hexet, secretario de Defensa, se le acusa de haber sido el culpable de haber incorporado en un círculo cerrado de temas secretos a este periodista que finalmente filtró la información de los ataques que estaba programando Estados Unidos en el Yemen, ¿correcto? Y que después todo se cumplió. Y entonces el señor Hexet ha quedado muy mal, a tal punto que ya el gobierno americano ha anunciado que el señor Hexet va un poco a una promoción, entre comillas, a un cargo en Naciones Unidas como representante norteamericano allí. Hoy en día las Naciones Unidas lamentablemente no pueden estar más de capa caída y que van a nombrar a un nuevo secretario de Defensa. Este señor, que su carrera, después de haber sido miembro de la Guardia Nacional, era presentador de televisión y un gran apoyador público de Trump en su campaña, es que ha terminado siendo convocado. En el Pentágono no cayó nada bien su designación porque es una persona sin ninguna experiencia en temas de defensa nacional y en temas sólidos de política exterior norteamericana. Entonces habría que haberle dicho a nuestro ministro de Defensa que la persona con la que estaban intercambiando opiniones y recibiendo jaladitas de oreja no era la persona más adecuada para acusar recibo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, antes que eso, Guido, el que hace la reunión, ¿no? El embajador peruano en Washington, que es saber cómo se está manejando la política estadounidense y quién es quién. Sí, Y vamos pues. a una persona que está de salida, ¿para qué hago una reunión con esa persona? Este señor no es el vicepresidente Vance, ni siquiera el secretario del Tesoro. Así Así que, es. como diríamos, se ha hecho una reunión con don nadie. O Es con una persona camino a casi nadie. Ahora, hablando de Estados Unidos, Guido, el señor Jeremy Powell simplemente se pasó por encima a todas las amenazas de Trump. Ha ratificado que no ha cambiado la tasa de interés de referencia Así porque hay es. una tendencia inflacionaria, ha dicho. Ha dicho que hay una tendencia y que hay riesgo a que las políticas arancelarias del señor Trump puedan propiciar un incremento de precios y que entonces, curándose en salud, no van a aumentar las tasas de interés ni las van a bajar, las van a mantener. Algo que el señor Trump venía presionando e inclusive insultando al Por señor supuesto. Powell, ¿no es cierto? Llamándolo el que siempre llega tarde, así le decía, porque para Trump estaba llegando tarde a bajar las tasas de interés, que es lo que quiere el señor Trump, ¿no? Entonces Pero no va a también, ocurrir. no va a ocurrir para nada. Bien importante este tema de Estados Unidos y el mundo, el tema económico, porque hay los apologistas de Trump
en España sobre todo, hablan que Trump ha triunfado y que hace como referencia que el pronóstico que hacen algunos pues el crecimiento económico del próximo trimestre de Estados Unidos sería de orden del 2% y saldrían de la caída a un incremento y que la inversión privada ha crecido en 0,1%. Entonces es importante informar al público cuál es la verdadera situación que se está viviendo. Sí, no. Mira, para el propio Estado peruano, el Banco Central de Reserva salió a decir que el 70% de las exportaciones peruanas van a sufrir con el tema arancelario de Estados Unidos. Pero hay que situarnos, hacer docencia y ser lo más objetivo posible. Y serenos, ¿no? Y serenos, y no caer en esta especie de torbellino de los que están aterrados con Trump y los que están eufóricos con Trump. Ninguna de las dos posiciones son razonables, son adecuadas para manejar una economía como la nuestra en el Perú. Seamos razonables y por favor no perdamos digamos, la orientación correcta. Les puedo asegurar que dentro de 3 meses China y Estados Unidos van a encontrar un equilibrio y todos los que se alocaron en el camino van a quedar bien mal parados, como suele ocurrir en todas estas circunstancias cuando los dos más grandes se ponen de acuerdo y los chiquitos que estuvieron alineados en un otro lado quedan siempre, como se dice, fuera de juego, en offside. No caigamos en eso, por favor, porque es hasta vergonzoso. Los apologistas de las antípodas siempre quedan mal parados. Así es. Hay que se va a ser equilibrado y no hacer pronósticos realmente alarmantes. ¿Así es? Tremendistas. Ahora, ¿no? En el caso de Estados Unidos, las cifras no son muy auspiciosas. Hablaban hasta bajar el precio de los huevos. Imagínate, pero solo sea la subida de los precios de primera necesidad. Entonces, mucho apologista y sobre todo en España existe de la línea pro-Trump. Sí, claro, pero y no solamente en España, ¿no? En el Perú y en América Latina, todavía hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven en Estados Unidos, que provienen de América Latina, que son trampistas al máximo, a morir, y que andan diciendo que si la cosa fracasa va a ser por culpa de los opositores a Trump. Eso es un síntoma bien interesante de tomar en cuenta, porque eso significa que ya tienen el temor de que la cosa fracase y ya están buscando algún culpable. Si hay algún culpable del éxito o el fracaso de Trump, es una sola persona, Trump y su gente alrededor. No queremos que esto colapse, no, queremos que se haga lo mejor posible. Ahora. Y sí, los commodities seguidos. El oro arriba de los 3.300, el petróleo West Texas, el WTI, por debajo de los 58. Por debajo de 58. Eso era impensable hace 3 meses, como también era impensable el oro al precio que tú acabas de señalar. Anoche ha tocado $3.400 por un momento la onza. Eso es impensable, o era, mejor dicho, impensable hace 3, 4 meses atrás, antes de la llegada del señor Trump, pero ya venía subiendo por temor a lo que está ocurriendo. Y entonces, tranquilo, chino, que la cosa no está tan alocada, hay que tomarlo con paciencia, hay que tomarlo con cuidado. Ya se está hablando que inclusive hay un país que está comenzando a mediar en las conversaciones entre Trump y Xi Jinping. Ninguno de los dos quiere admitir que estas conversaciones ya se están dando, porque el que admite primero va a aparecer como el que cedió primero, y ninguno de los dos quiere ceder. Aquí el problema ya es quién cede, pero los dos quieren llegar a un arreglo. Y entonces el arreglo va a llegar. No se preocupen ustedes que va a llegar. Y vuelvo a insistir, el tema del debate no son los aranceles. El arancel es un mecanismo, es una herramienta de presión, es como un arma, es una herramienta de presión para la negociación. ¿Dónde está la negociación? Acuérdense, en las tierras raras. Llamadas tierras raras, los minerales extraños. Es una lista de entre 17 y 19 minerales rarísimos, poco conocidos, poco estudiados,
En el caso del Perú, ni siquiera sabemos si los tenemos o no, porque no tenemos la tecnología para detectarlo, si está mezclado con cobre, plomo, plata, zinc, etcétera. No tenemos ni la tecnología para detectarlos, menos para procesarlos. ¿Quién tiene la tecnología para procesarlos? China. El 90% de las tierras raras procesadas en el mundo provienen de China. Ahí está la negociación. Y en 3 sitios nomás hay tierras raras detectadas. En la zona del Donbass, en Ucrania, ahora entenderán ustedes por qué la confrontación y por qué Putin se mete en Ucrania y por qué Trump se mete en Ucrania. Y resulta que Zelensky está al costado. Lo han hecho firmar un tratado donde entrega minerales ucranianos. Pero los dos que conversan cómo se reparten las tierras raras, ¿quiénes son? Putin y Trump. Al mismo tiempo, Trump quiere Groenlandia porque es el segundo sitio donde hay tierras raras. Y entonces usa sus aranceles para llegar a un acuerdo sobre tierras raras con China. No pierdan de vista eso, por favor, porque siempre las confrontaciones, ya sean las guerras armadas o las guerras comerciales, tienen detrás siempre un interés económico específico. Y acá se llaman tierras raras. Y doy un comentario adicional sobre el tema del petróleo. La caída tiene que ver con un aumento de producción. Ajá. Un aumento de producción que lo ha hecho la OPEP. Así lo es. que llaman la OPEP más. La OPEP más es los países típicos, la OPEP más Rusia. Así es. Entonces, Arabia Saudita, que es el principal de la lista de la OPEP, con Rusia se han puesto de acuerdo de sobreproducir. Eso produce una caída del precio con grave afectación a empresas americanas. Por el gas de esquisto que producen en Estados Unidos, Que es más caro, ¿no? necesita un precio de $60 por barril Ajá, para poder ahí ser está. rentable. Y hay 2 empresas ya americanas que están liderando la producción de gas de esquisto y petróleo de esquisto que han dicho que suspenden sus planes de inversión. Entonces, comienza a jugar Arabia Saudita con Rusia En esa juntos cancha, en claro, esta claro. guerra, en esta guerra comercial, en esta guerra de poder contra poder sobre los commodities. Es importante también hacer ver. Sin duda. Mira, Perfecto. en el Perú se tiene un correlato, porque las empresas petroleras, las refineras, tienen stock de 60 días. Y entonces cuando se cae el precio, la devalorización de stocks hace que generen pérdidas en las empresas. Pérdidas contables, claro. Pérdidas contables, que es una pérdida más para Petro Perú, que está bastante complicado y que el primer trimestre ha dejado $111 millones de pérdida. Vamos a eso después del corte. Decíamos entonces en el bloque anterior, ¿no es cierto?, que hay todo un tema de commodities. Lo que pasa en los recursos naturales está comenzando a afectar muchísimo lo que ocurre en el mundo, como siempre ha sido. César, ¿qué opinas del tema? Bueno, para empezar el tema del petróleo, que ya ha sido una estrategia, como mencionamos en el bloque anterior, OPEP liderado por Arabia Saudita con Rusia. Imagínate, ¿no? Gran afectación a los americanos por el precio bajo, arriba, debajo de los 58, no le hace sentido, no le hace economía a la empresa americana. Ahora, en el caso peruano, la devalorización de inventario afecta. La devalorización de inventario te lleva a una pérdida contable, o en todo caso de disminución de utilidad, en este caso va a ser pérdida. Y Petro Perú en el primer trimestre ya dejó $111 millones de pérdida. Si proyectamos, cerramos el año cerca de 500, ¿no? ¿Sí? Y ahora han empezado el segundo trimestre, o el mes de mayo, digamos, el segundo mes del segundo trimestre, con una paralización de producción, porque tienen un exceso de inventarios, o sea, no tienen a quién venderle. Imagínate. Y el discurso que se ha dado el presidente Petro Perú es que dice que ha ganado mercado. Si ha ganado mercado, ¿cómo le sobran inventarios? Claro. Entonces, lamentablemente el MEF no actúa, lo está dejando, y el MEF lidera la Junta Accionista porque tiene 60% de las acciones de Petro Perú. Pero ese directorio está completamente dejando de lado. Ese directorio de Petro es Palacio de Gobierno, ¿eh? Por supuesto. No es el Y MEF. la Junta Accionista también. Claro. La Junta Accionista también. Así es. Ahora,
En el tema Salardi, Guido, ha desactivado 14 programas especiales. Y es un tema que amerita, digamos, comentarse, pues es un tema de eficiencia y ejecución de programas y desempleo, ¿por qué no? Si es que hay desempleo. Bueno, han dicho que van a ahorrar en lo que va de resta de este año 2.400 millones de soles y que el próximo año el ahorro total serían de 4.000 millones de soles. Y básicamente es planilla, César, fundamentalmente. Ahora, aquí hay un tema bien interesante. Son toda una serie de programas, esos que pocas veces escuchas de su existencia o los mencionan así de relancina, que está llena de técnicos y profesionales que ganan bastante bien, que tienen años cada uno en su cargo y en su puesto. Esta es la buena burocracia. El problema está que nunca les hacen caso. Eso es otro tema que hay que tomar en cuenta, porque siempre, no sé si tienes la misma sensación, cuando hay estudios técnicos que hacer, siempre contratan a gente de fuera. Claro, por supuesto. Entonces tú dices, oye, un momentito, siempre contratan a gente de fuera y nunca le hacen caso a los técnicos de adentro que están ahí años, que son probablemente gente capacitada, pero nadie les da bola. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué los tenemos? Claro. Ahora, Guido, sobre el supuesto desempleo o despido de un conjunto de personas, más allá de capacidades o no, yo no estoy muy seguro que se despida. La pregunta, ¿cuántos de esos cargos son cotas de los partidos que están en el Congreso? O sea, yo Mira, no veo sí, que eso sí, vaya a ocurrir. Vamos a tomarle pues la placa al señor Salardi y a ver cuánto despide en términos reales. Yo no creo ese despido. bueno, pero el ahorro de los 2.400 y de los 4.000 los vamos a llevar, le vamos a llevar la cuenta, ¿no? O sea, ahorró o no ahorró, anunció que era estos, porque ha dicho que ¿cómo? Usó una palabra, que se finiquitan estos programas, ¿no? Llegan a su fin estos programas especiales. ¿Qué significa que se van a su fin? ¿Desaparecen ese tipo de oficinas públicas o esas oficinas técnicos descentralizadas? ¿En qué va a acabar? Pero la presidenta salió a anunciar lo mismo que Salardi. O sea, la presidenta dijo en su alocución, nunca con periodistas, pero ahí vamos, ¿no es cierto?, de que efectivamente se iba a producir esta reducción y esta otra reducción. Y entonces uno se pregunta, bueno, y ya escuché a una dirigente de este gremio de técnicos profesionales señalando que los van a despedir a todos, que eso es más o menos lo que les han dicho. Yo, Por lo yo menos, no veo a Salardi como Milei o como Elon Musk despidiendo gente. ¿Eh? Mira, al primer grito que salga del Congreso de Fuerza Popular o Alianza para el Progreso, lo veo retrocediendo aceleradamente. Yo creo hemos, que es un discurso para la tribuna y nada más. bueno, es lo más probable. Lo más difícil es creer que se va a dar. Ahora, la pregunta ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Qué criterios se han utilizado para decidir cerrar estos programas y despedir estas personas? Como te digo, lo que a mí me desconcierta es que exista tal cantidad, no sabía que tanta yo personalmente, y que al mismo tiempo nunca, ¿no?, se utilizan esos equipos técnicos y siempre se acude a los amigos que tú estás mencionando, que son todas estas instituciones asociadas a consultorías y a mil servicios de elaboración de documentación y proyectos que están fuera de estas oficinas, ¿no? Y esas no son ONG, Guido, ¿eh? No, Son no. empresas privadas, multinacionales de renombre, Y de que vienen a consultoría, decirnos cosas que ya sabemos. Un buen sí, ejemplo, para ser completamente explícito, es el gasoducto subperuano. claro. El gasoducto subperuano, el costo constructivo estimado por los que organizó el concurso fue 4.500 millones de dólares. Horror, mucho monto, exceso. Contrataron una empresa que se llama Wood McKinsey. Wood McKinsey confirmó que eran 4.500. O sea, ¿de qué estábamos hablando? Nos gastamos una millonada para que nos repitieran lo que ya sabían, ¿no? Sí, pues típica, realmente típica. Ahora, siguiendo con el ministro de Economía, Salardi, le ha salido un informe del Consejo Fiscal que más parece un planteamiento político,
¿no? Donde le dan duro por haber bajado de 4, que era una exageración, a 3.5 el crecimiento del PBI, que todavía lo consideran tremendamente optimista y que eso es dañino. ¿Por qué es dañino? Porque si tenemos una perspectiva, mira el argumento del Consejo Fiscal, ¿eh? Como tienes una imagen muy positiva, porque hasta 3.5 es positiva, eso puede propiciar que los congresistas, el Congreso, lance más programas para incentivar el gasto público, porque sustentado en esta proyección de crecimiento de este desequilibrado optimista ministro de Economía, el déficit fiscal se va a hacer mayor. Oye, Ahora, y hay siempre... dos cosas en eso, Guido. Primero, la defensa que puede tener Salardi de que el déficit lo va a moderar, que el crecimiento va a ser más de lo previsto, lo tira por la borda y lo pone con la mano izquierda autorizando o proponiendo un aumento de salario de Dina Boluarte. Sí, pues. No va a quebrar el Estado, pero el gesto No, es para nada. malísimo, el gesto es Son malísimo, migajas, pero la imagen y el inoportuno, prestigio es otra cosa, ¿no? inoportuno, ¿no? Pero por otro Totalmente, lado, los totalmente. economistas tradicionales la tienen contra Salardia. Sí, Luis Miguel Castilla también salió con adjetivos feroces contra el ministro de Economía. sí, pues. Entonces, como que la cofradía de los ministros de Economía no lo quiere y le ha declarado la guerra. Para Me da la nada. impresión, sí. Me da la impresión de que es que Salardi no se ha sometido a rendirles la pleitesía que ellos esperaban, ¿no? Porque además a mí me sorprende que el presidente del comité del Consejo Fiscal, que es el señor Alonso Segura. Alonso Segura, cuando el último gobierno en el cual él fue ministro de la señora Nadine y del señor Humala, el déficit fiscal que él dejó fue 3.4. O sea, se olvidó la vaca cuando fue ternera, ¿no? Porque él le dejó a Kuczynski 3.4 de déficit fiscal y ahora se escandaliza porque de repente Salardi no logra bajar el déficit del año pasado, que fue más o menos 3.6, no lo logra bajar por debajo del 3.4 que él dejó. O sea, se está cumpliendo para mí lo que tú acabas de señalar, ¿no? Y no solo eso, Guido, porque Alonso Segura es el jefe de gabinete de asesores de Luis Miguel Castilla y el sectorista del MEF en Petro Perú cuando se aprueba el proyecto de mordido de Talara. Hoy día crítico también, mira los excesos que se cometen en Petro Perú. Los excesos comenzaron cuando se aprueba el contrato y el contrato lo aprueba Luis Miguel Castilla con un proyecto de ley que termina en ley y con el beneplácito y digamos, la pontificación de su jefe de gabinete de asesores, que era Alonso Segura. Como dicen, la vaca no se acuerda como fue ternera. Eso es. O de repente, pues, la vida les ha enseñado, ¿no? A portarse bien en el gasto público, pero cuando ellos estuvieron en ese cargo, no hubo tal gran seriedad como le están exigiendo ahora a Salardi. Nosotros también le exigimos seriedad a Salardi, pero en este contexto no nos huele bien la actitud de estos señores colegas economistas, ¿no? Que no se entiende este cambio entre lo que hicieron y lo que le exigen a Salardi hacer, ¿no? Yo nunca he visto esta cofradía de ministros tan beligerante con un ministro de Economía como están haciendo con Salardia. No lo hicieron con otros ministros. Así que Sorprendente. 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 Pero bueno, ¿no? Vamos a ver cómo Salardi enfrenta el tema fiscal, que es su brecha, digamos, su lado más débil, y cómo enfrenta también otra campaña durísima contra las propuestas que se están dando en el Ejecutivo y en el Congreso con relación a las zonas económicas especiales privadas, ¿no? Este grupo de colegas economistas que tú acabas de mencionar se oponen a rajatabla contra eso y todavía no encuentro en sus discursos y en sus propuestas un argumento sólido para decir sí, tienen razón. Todavía no. Yo creo que también está en la línea de lo que tú dices, que es pasarle facturas y facturas a Salardi
de cualquier cosa que Salardi proponga, lo cual tampoco es bueno en un país como el nuestro, ¿no? Por Porque habíamos supuesto. logrado algo importante, habíamos logrado separar lo político de lo económico y a pesar del caos político, la economía no estaba caminando mal. Ahora parece que queremos politizar la economía también y ojalá que eso no ocurra, ¿no? Fíjate que Caputo, con todos sus horrores, dice que quisiera tener una economía como la peruana. Imagínate. Sí. Bueno, yo no soy fan de Caputo tampoco y estoy seguro que tú menos. Amigos, un corte y ya regresamos. Ya que estamos aterrizando, Guido, en el terreno local, hay un tema importante, ¿no? Los asesinatos de 13 personas en Patas. Qué bueno analizarlo con cierto nivel de detalle, porque ese tipo de cosas que el estado de sitio, que la militarización, yo estoy casi seguro que eso no sirve para nada. Entonces vale la pena analizar cómo es esto, porque una primera pregunta que fluye es, en la provincia de Patas, minera poderosa, está en el distrito de Patas. Debajo de Patas, viniendo de norte a sur, está Pías, el distrito de Pías, y debajo está Parcoy. En Parcoy está Minero Horizonte y Retama. Una primera interrogante. ¿Por qué Poderosa está de turno en el ataque y a las otras empresas no le ocurre nada? ¿Tienes alguna hipótesis, Guido? Mira, déjame primero agregarle algo a lo que tú acabas de decir, ¿no? Los muertos en Patás, que en paz descansen, y nuestra solidaridad con las familias, no eran mineros, No, eran personal de seguridad de Poderosa, así de es. la mina poderosa. Ahí hay un conflicto que viene de más atrás, que yo no estoy en capacidad fácilmente de explicarlo, pero lo que me llama mucho la atención es que siempre que hay este tipo de confrontaciones y cuando hay estas cosas horrorosas de asesinatos y de muerte, siempre la mina termina soltando toda una argumentación, a veces no muy sólida, de que el culpable de todo esto es el Reinfo. No sé si te has Claro, dado eso es cuenta, falso, eso es falso. ¿no? El culpable de esto es el Reinfo y entonces lo que hay que hacer es eliminar el Reinfo. Han presionado tanto que inclusive tengo información de que en el Consejo de Ministros se habló de la posibilidad de suspender el Reinfo en la zona convulsionada de la mina poderosa. Pero después se dieron cuenta, parece ser, de algo mucho más importante, que es que esto podría provocar la solidaridad de otras zonas productoras donde también hay mucha minería artesanal que se sustenta su legalidad en el Reinfo. Y entonces que cabía la posibilidad de que si ven, ¿no? Que digamos se suspende el Reinfo en Patás y alrededores, que después eso podría hacerse duplicar en otras zonas del país. Y entonces, ante la posibilidad de una reacción violenta de todos estos sectores, que son más o menos 500.000, Eso es importante, que la cifra. es un número aterrador de grande, ¿no es Y cierto? 21 de 25 regiones con minería artesanal e ilegal conviviendo. Exactamente. Entonces, eso parece ser que es lo que ha detenido a esta posibilidad de suspender o eliminar o dejar en stand-by el reinfo en la región, que era lo que insistía e insistía la directiva de la empresa. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque el ministro hace menos de 10 días anunció que había decidido, porque la ley lo faculta, a ampliar el reinfo hasta fin de año, porque se le vencían, o consiguieron, ¿no? El ministro mucho antes de irse había dejado que el reinfo duraba hasta julio y el Ejecutivo tenía la potestad de prorrogarlo 6 meses más. Y eso lo ratificó el Congreso, digo. Y eso No tiene además, que Congreso se da la mano, dice exacto, el ministro de Jimena, en junio exacto. tú te encargas, ya no es con nosotros. Y ya el ministro Montero acaba de declarar hace más o menos una semana que iba efectivamente a hacer uso
de esa ampliación permitida por el dispositivo legal. Justo 2-3 días después de este anuncio por parte del ministro de Energía y Minas es que se arma todo este problema, ¿no? Entonces seguimos, creo yo, dando vueltas alrededor del reinfo, donde hay los buenos y los malos. Los buenos son los que piden la eliminación del reinfo y los malos son los que piden mantener el reinfo. Y yo no me siento en capacidad de decirte cómo va a acabar esta historia, pero me imagino, me quiero presuponer de que conforme nos acercamos al calendario electoral va a ser casi una imposible que se elimine el reinfo. No en este contexto. Yo creo que el reinfo es uno de esos, los problemas que suscita el reinfo o la legislación vinculada al reinfo es un tema que va a convertirse en un tema de campaña. Y vas a tener a 43 candidatos teniendo que responder qué harían o qué van a hacer o a qué se comprometen a hacer si son elegidos en el tema de la minería artesanal. Y eso va a ser muy picante. Por la militarización, el estado de emergencia, el estado de sitio, la verdad no ha ido en lo absoluto. Hay estado de emergencia hace meses. Ahora, en el caso de Poderosa, Poderosa trabaja con cerca de 200 empresas artesanales. Así es. Ya, como que terceriza su producción. Y aparte hay un conjunto en la zona de concesión, conjuntos mineras ilegales. Dicen que ha identificado 400 bocaminas y 40 plantas de procesamiento ilegal. Eso no lo ve nadie. Dicen que está georreferenciada. ¿Cómo es esto? Además, nadie lo ve, nadie puede actuar. Yo me imagino que para llegar a todo el número que tú acabas de mencionar, no es que se instalaron todas de golpe ahí en el mismo momento y el mismo día, sino que ha habido un proceso en el tiempo que ha ido, ¿no?, propiciando que esto llegue a estas magnitudes que tú acabas de señalar. ¿Por qué no se quejaron antes? ¿No? Es otra de las cosas que mucha gente me comenta y me dicen por qué se ha permitido que esto llegue a esta situación extrema, cosa que no ha ocurrido ni en Horizonte ni en Marza, ¿no? La Marza que retama, ¿no? Que retamas, ¿no? Claro. Entonces ahí hay demasiada información todavía faltante para llegar a tomar una posición clara y no repetitiva como toma mucha gente, ¿no? Guido, y mira, la extracción del oro de procedencia ilegal se transporta a la costa con fin de exportación. Sin duda. Nadie ve nada en la garita tampoco, ¿no? Tú ves también en Trujillo hay una actividad comercial muy próspera alrededor de las ferreterías, que dan insumos a los mineros ilegales. Nadie ve nada tampoco. Y hay una venta de maquinaria, cargadores frontales de marcas de prestigio, que yo no sé si le pagan en efectivo o cómo le pagan los mineros ilegales. No creo que tengan RUC, ¿no? Volquetes y cargadores frontales. Es toda una cadena empresarial en la cual están todos involucrados. Así que no solo es el reinfo, aquí hay una cadena empresarial importante. Es que César, cuando la onza Troy está en $3.400 al cierre del día de ayer, te podrás imaginar que conseguir una onza hoy en día como minero, llámale artesanal, el informal, el formal, todos, la actividad económica en Trujillo, la actividad económica en Casma Guarmey, la actividad económica en la misma Lima, en las zonas, o en Chala, o en Juliaca, o en Abancay, o en Cusco, en Nazca, en Piura, en Nazca. Es decir, es todo el Perú. Ese es el tema, ¿no? Y generando niveles de ingresos espectaculares. 1 kilo de oro de 98, 97, 99, no te baja de los $100.000. Y tú puedes producir 1 kilo en un mes con mucha tranquilidad. Imagínate lo que estamos hablando, ¿no?
Por supuesto. Ahora, Guido, porque no, nos vamos a convertir en mineros, lo cual no sería malo. Ahora vamos a ser agricultores. No, Este, ni tú con tus años, ni yo con los míos estamos para hacer minería en este momento. sí, sí. Mira, Pero sí, es el impresionante. tema de Olmo, Guido, el tema de Olmo. Olmo. Eso es importante. Ya, mira, es un tema complejo. Ya dijo Adriansen que no le van a renovar la concesión a Novo Honor, que es Odebrecht. Claro. Perfecto. ¿Cuál es la disputa acá? ¿Se puede realmente dragar? ¿Es económico dragar este el contrato de concesión? La respuesta es no. El dragado no está en el contrato de concesión. No es obligación del concesionario. Yo estoy indagando los costos. Para dragar una cantidad de tierra y compartir una cantidad de agua equivalente, y la comparamos con la misma cantidad de agua que se vende, el dragado cuesta 4 veces lo que cuesta la venta del agua. Ya. Entonces es una actividad completamente económica, no lo va a hacer nadie. Ahora, la situación que se ha llegado parte de la concesión original. La represa era 44 metros, pero podía poner garantía soberana, porque el concedente del gobierno regional Lambayeque le dieron, mira, la garantía soberana da para construir 20 metros y los 20 lo construimos después. Entonces, si hubieran sido los 44 metros, hoy día la sedimentación pasaría a segundo plano, interés, pero no lo es, pues, porque han construido la mitad. Se han pasado 20 años, no han podido construir los 20 metros adicionales de altitud. Entonces es un tema complicado. Y la pregunta es, ya, Novo Honor se va el 25 de septiembre de este año. ¿El que viene qué va a hacer? Perdón, ¿No? ¿quién viene? Esa es una gran pregunta. Primero, Primero, ¿quién se encarga? ¿y cuál es la discusión? La distribución del agua. Porque hay dos grupos ahí. Agroexportadores, son como 17, y el grupo Gloria. El grupo Gloria es caña, que se supone que consume mucho más agua que los agroexportadores. Y cuando distribuye el agua, si luego por hectárea el que sigue pues, sale perdiendo es Gloria, porque su consumo es el doble o normal. La pregunta es, ¿el que viene va a seguir distribuyendo por hectárea? ¿Va a favorecer a alguien? O por cultivo. O por cultivo. Claro. Esa es la gran incógnita que va a ocurrir a partir del 26 de septiembre de este año. No va a cambiar la situación, sino salvo la distribución del agua, que depende de quién venga y quién lo traiga. Importantísimo tema que tenemos que seguir mirando y tenemos que preocuparnos, porque si bien Olmos empezó a irrigarse con Leguía, imagínense, y recién se terminó en el segundo gobierno de Alan García Pérez, miren lo que nos tomó hacerlo, ¿no es cierto? Hoy en día lo que sí tenemos que hacer es obtener el máximo beneficio posible de ese trabajo de irrigación. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos hoy día. César, que te vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Guido, nos quedó la agenda corta, pero ya la otra semana hablaremos con Fiorella. Así es. Así es. Perfecto. Cuídate mucho, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que les vaya muy bien. Tengan una linda semana.